Muchas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Como habíamos anunciado hoy en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tenemos una invitada muy especial. Contamos con la presencia de Lourdes Contreras, quien es miembro del Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer, una mujer con mucha experiencia y que ha venido librando batallas con esta causa, una causa que es en el pueblo dominicano, en el mundo de igualdad. Buenas tardes, Lourdes. Con usted conversaremos quien le habla, Yulibelis Van del Pool, y el periodista Manuel Jiménez. Muchas gracias de que ustedes me hayan ofrecido la oportunidad para llegar a todo su público. Con gusto, de verdad. Gracias. Para nosotros un gran orgullo. Gracias. Gracias a usted por el honor. Una pregunta obligada para introducir este tema, Lourdes. Hoy que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, ¿qué celebramos? ¿Cuáles conquistas puede exhibir la mujer dominicana? ¿Y qué retos todavía se mantienen pendientes de conquistar en nuestro país? Bueno, pues efectivamente es una buena manera de entrar en las temáticas específicas que conciernen a un análisis como el que tenemos que hacer en una fecha como esta. Primero hablamos de conmemoración de la fecha. Conmemorar una fecha histórica que desde hace más de un siglo las mujeres del mundo venimos analizando, venimos viendo, considerando por dónde andan las conquistas de las mujeres en relación con el ejercicio de sus derechos. Históricamente relegados. Y aunque parece pesimista que año tras año hablamos de retrasos, de deudas sociales del país con las mujeres, de falta de apertura del sistema político hacia las necesidades de las mujeres. Tengo que decir nueva vez, y repito que es lamentable tener que decirlo, porque lo ideal sería poder decir qué felices estamos por esta cantidad de logros, pero no es verdad. Las mujeres dominicanas no tenemos grandes logros que mostrar frente a nosotras mismas y frente a la sociedad. Entonces yo diría que si podemos decir algo es que cada vez más nos fortalecemos como grupo humano, como conjunto de personas con características biológicas y psicosociales comunes que nos conciben como mujeres para conmemorar esta fecha desde la perspectiva de ampliar nuestras coincidencias, ampliar la idea de la dimensión de los derechos que nos son negados y concitar energías favorables hacia la conquista de esos derechos, en contraposición con las estructuras del sistema político que niegan los mismos, que no muestran apertura. Y yo decía recientemente, la mejor muestra, la más elocuente, es el discurso del presidente de la República del pasado 27 de febrero, donde habló de todo, muchos números, muchas cifras, pero hablar de la gente, hablar de las personas y en específico de las mujeres significan silencio. Solo hizo referencia a la idea de las mujeres cuando habló de la violencia y señaló que se estaban cumpliendo las promesas de febrero del año, de febrero no, de agosto, de cuando tomó posesión, diciendo que se iban a abrir 12 casas de acogidas para el tema de la violencia. Entonces, es realmente insatisfactorio
para nosotras. En primer lugar, porque se pasó un año para poder cumplir con esa promesa. Y en segundo lugar, porque la violencia es uno de los problemas que nos afecta, frente al cual, Justamente. justamente frente al cual, se ha reclamado durante años una ley de atención integral para que haya un sistema de atención y que no sea el Ministerio de la Mujer el responsable de ir a la justicia a defender a las mujeres, o de montar una casa de acogida, o de montar una línea de auxilio para los casos de violencia, porque eso hay que atenderlo. Y esas son emergencias. Y qué bueno que se Claro, está haciendo eso, pero es insuficiente. sí. Bueno, Ese es el balance. sin caer en un recuento histórico, a mí me motiva a preguntarle, Lourdes, eh, ¿qué tanto se ha avanzado a partir de esta declaratoria del Día Internacional de la Mujer por parte de Naciones Unidas en términos de reconocimiento de los derechos de la mujer? O si esos avances, en caso de que haya habido, me estoy refiriendo ya en términos globales, si esos avances, si lo han habido, hasta qué punto han podido ser opacados por otras situaciones que afectan a la mujer, como precisamente los feminicidios, la desigualdad, la violencia de género. Es decir, más o menos si podría hacer ese ejercicio, ¿qué tanto usted cree que se ha avanzado y dónde se siente todavía un retroceso? Mire, el sistema de Naciones Unidas en el año 1975 declaró el año de la mujer. 1975. Cuando, para que los países del mundo, con las informaciones de las estadísticas mundiales, se dieran cuenta de la gran desigualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de derechos de todo tipo. Los países del mundo hicieron esa conferencia mundial y comprendieron que era impostergable la atención. Pero se dieron cuenta también que un año es absolutamente insuficiente y declararon el decenio de la mujer, 1975-1985. Hicieron una segunda reunión, convocaron una segunda reunión de evaluación en el año 1980, que se celebró la primera se celebró en México, la segunda se celebró en Dinamarca para evaluar a los 5 años. Luego, a los 5 años siguientes, para culminar el decenio, se hizo una tercera reunión que se celebró en África, en Nairobi, Kenia. Y ahí se constató los poquísimos avances, básicamente en que se reconociera que había retrasos, que se reconociera que había necesidad de establecer metas para, según las características de cada nación, de cada estado. Pero al término de esos 10 años, se volvió a hacer una evaluación y se vio que los avances seguían siendo poquísimos. Tanto es así que se decía, la población mundial, el 50% de mujeres. Pero las mujeres cogían, estamos hablando del año 95, o sea, 10 años después, 20 años después, en la cuarta conferencia mundial de la mujer, que se celebró en China. Ahí se observó que, siendo las mujeres el 50% de la población mundial, ocupábamos las 2/3 partes de las horas de trabajo para la sobrevivencia humana, que teníamos el 1% de la propiedad del mundo. O sea, unos parámetros extraordinariamente disímiles. Y por eso se aprobó lo que fue la plataforma de Beijing para llamar la atención de las diferentes esferas, la participación política, la salud, la educación, el empleo, la
las múltiples ámbitos de intereses para las mujeres. Y después de eso, del año 95, la correlación de fuerzas mundiales no ha permitido la convocatoria de una quinta conferencia mundial de la mujer, porque los problemas del mundo han estado concentrados precisamente en el avance de fuerzas retrógradas frente a los intereses de las mujeres. A nivel mundial, gobiernos que van en retroceso, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Entonces, esa situación no ha permitido que el sistema de Naciones Unidas convoque una quinta conferencia mundial de las mujeres. Pero esa declaración que usted señala, lo que muestra es precisamente la precariedad en los logros hacia el ejercicio de derechos de las mujeres. Si bien se muestran las desigualdades, y eso es algo para evidenciarlo, y eso se ha logrado, por ejemplo, en la República Dominicana, con la Oficina Nacional de Estadísticas, que cada vez más pone información concreta sobre las desigualdades. Entonces, estamos hablando de la meta de la igualdad, pero a través de estrategias que definen procesos de equidad de género. La inequidad se concretiza, para poner un ejemplo dramático de la República Dominicana, que lamentablemente, como resultado de la epidemia, de la pandemia o de diferentes situaciones de retraso, en el 2019 la tasa de mortalidad materna era de 139 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Hoy, o mejor dicho, en la semana 52 del año 2021, o sea, finalizando el año 2021, esa tasa de mortalidad materna había subido a 169 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, lo que nunca se había visto en más de 30 o 40 años en la República Dominicana. Eso significa un aumento de un 23% de mortalidad materna y un 32% de muertes neonatales. Como la muerte neonatal es el resultado de las condiciones negativas de la madre para proteger a su hijo en el proceso del embarazo y en el proceso de nacimiento. Entonces, no estamos hablando por decir que la situación de la mujer está en condiciones precarias. Estamos mal y muy mal. Y eso pasa en el empleo. Ayer el Centro de Estudios de Género de INTEC lanzó un estudio donde evidenciaba que en el año 2020 el desempleo de las mujeres creció en 200.000 puestos de trabajo, de la propiedad de las mujeres que se perdieron durante la pandemia. Entonces, esto te indica la obligación del Estado de tener políticas específicas para favorecer las condiciones de inequidad en que nos encontramos las mujeres. Y no hablar, volviendo al tema de la salud, la reticencia de las estructuras de los poderes públicos en nuestro país frente a unas situaciones muy concretas referidas a la penalización del aborto en todas sus circunstancias. Entonces tenemos un poder ejecutivo. En ese mismo sentido, Ajá. profesora, gracias. En ese mismo sentido, el estudio que usted acaba de citar del Centro de Estudios de Género de INTEC también revela dentro de los factores que más están afectando a las mujeres ese tema de acceso a métodos anticonceptivos, que guarda una relación estrechísima con el tema del aborto, un tema que se ha estado discutiendo sobre las 3 causales en nuestro Congreso durante mucho tiempo. Y queremos aprovechar que usted entró en ese tema para saber su opinión con respecto a las 3 causales, el proyecto de ley de Código Penal que se discute en la República Dominicana y también a partir de saber su opinión personal al respecto, nos gustaría que usted nos aborde un poquito sobre las estadísticas en materia de educación sexual que se están manejando a nivel de los centros educativos, tanto públicos y privados. Cómo no, con gusto. Bueno, con relación a la primera parte de la pregunta, bueno, que es más o menos sobre los mismos temas,
las interrogantes de ustedes. Efectivamente, es una pena también que el país siga con los niveles de retraso que tiene frente a la educación integral en sexualidad. No parece lógico que habiendo tenido en el gobierno de Hipólito Mejía a doña Milagros Ortiz como ministra de Educación, hoy, 20 años después, sigamos en las mismas situaciones en las que el sistema escolar tiene cerrazón frente a la obligación de ofrecer educación sexual en las escuelas, que ponga a las niñas y a los niños en condiciones no solamente de conocer su cuerpo en términos de anatomía, sino en términos de fisiología, en términos de procesos orgánicos, de cómo funcionan las hormonas en las determinadas edades que hacen que el propio organismo esté en actitud de proactividad frente a la sexualidad. Entonces, ahí es necesario que conozcan su cuerpo, que conozcan su proceso hormonal y que sepan cómo actuar frente al mismo. No solo para decir hay que postergar las relaciones sexuales, porque eso es una posición de cerrazón frente a las necesidades, repito, biológicas y fisiológicas del cuerpo de los adolescentes y de las y los adolescentes. Entonces, la educación en el sistema escolar pasa por tener maestros y maestras con suficiente capacidad, con suficiente información, con suficiente apertura ante el tema para poder satisfacer las necesidades en esos órdenes y acompañar a las asociaciones de padres y madres de la escuela para que lo que signifique ese complemento en las casas, padres y madres lo puedan dar. Porque sucede que si los padres y las madres no tienen la información o no tienen el manejo hasta del lenguaje, porque no conocen eso, entonces tienen una sexualidad marcada por las desigualdades, una sexualidad que está en una cultura que orienta a la sexualidad proactiva, de satisfacción y erótica para los varones, pero una sexualidad para la reproducción hacia las mujeres. Entonces, la sexualidad, que es el tema que nos lleva a la educación sexual en la escuela o al uso de anticonceptivos, al manejo de esos anticonceptivos, tanto masculinos como femeninos, tiene que ser conocido. Entonces, si los padres y las madres no los conocen y no manejan el lenguaje, tienen temor al uso de ese lenguaje frente a sus hijos, porque si sus padres no lo manejaron, ellos no los manejan, entonces ahí hay una brecha. Y si los maestros y las maestras también tienen esas limitaciones, entonces estamos ante un sistema de educación que implica la interconexión hogares y escuela que no llena las necesidades. Y por eso tenemos estas altas tasas de embarazos en adolescentes, niñas de 12 años, de 13 años, de 14 años embarazadas. La información última de las estadísticas de la encuesta de hogares es de que 1 de cada 5 adolescentes está embarazada o ha estado embarazada. Eso es gravísimo en una sociedad como esta, donde se espera que jóvenes estén siendo abiertos a la ciencia, abiertos al empleo, abiertos a todas las formas de participación social y política para lograr los cambios que la sociedad requiere. Bueno, interesantísimo, Lourdes, esta entrevista. Una lástima que se nos acabó el tiempo porque teníamos otros temas para abordarlo, pero
lamentablemente yo siempre digo que el tiempo en televisión es un dictador, ¿sí? Donde termina, termina. Así es que muy agradecido de Lourdes Contreras, integrante del Comité de Lucha del Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer, por concedernos esta oportunidad de conversar sobre un tema de tanto interés como es el tema de la mujer en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Así que muy agradecido. Bueno, y a ustedes, amigos televidentes, Yuli Belis y Walter Pur, Manuel Jiménez, como siempre, los invitamos para mañana miércoles a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros en esta propuesta de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.